Sea bienvenido a su programa de análisis de las noticias. Muy buenas noches, es un gusto acompañarlos y por supuesto acompañar a Julio Talamonti en este espacio. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sandy, buenas noches, ¿cómo estás? Hoy precisamente 7 de enero, pero bueno, el análisis no solo es impactante, sino que además es preocupante, sobre todo con este primer tema, ¿verdad, Sandy? Así es, un tema en el que traspasamos las fronteras y hablamos acerca de este conflicto que se sigue dando entre Estados Unidos e Irán. Y por cierto, para ponerlo en contexto de las últimas noticias, le vamos a presentar esta información, porque resulta que hoy Irán atacó 2 bases militares estadounidenses, esto la noche de este martes. El Pentágono confirmó que 12 misiles fueron lanzados por el país musulmán. 2 bases militares fueron atacadas con unos 12 misiles balísticos que salieron desde Irán la noche de este martes, según lo dio a conocer un noticiero de Irán, por lo que publicaron el momento en el que los misiles balísticos fueron lanzados. Este ataque ocurrió después que grupos armados proiraníes en Irak prometieron unir fuerzas para responder al ataque realizado por un dron estadounidense el viernes en Bagdad, que mató al influyente general iraní Qasem Soleimani y el jefe militar iraquí Abu Mahdi al-Muhandis. El Pentágono confirmó que está al tanto de lo que sucede y dice que el presidente Donald Trump sigue la situación de cerca. Los consejeros militares estarían en reunión para determinar el tipo de represalias. Por lo pronto, aviones estadounidenses despegaron de la base aérea de los Emiratos Árabes Unidos. Irán advirtió que si esos aviones los atacan, tomarán represalias contra los Emiratos. Por lo que la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó el ataque diciendo: "La venganza ha comenzado". En la cuenta de Twitter de un alto mando del ejército de Irán publicó la bandera de Irán, gesto igual al que realizó Donald Trump cuando dio la orden de asesinar al general Soleimani. Asimismo, el Pentágono emitió un comunicado dando a conocer que evalúa la situación y que se tomará todas las medidas necesarias para proteger y defender al personal de Estados Unidos y aliados de la región en ese país. Bueno, y en esta noche, Sandy, televidentes, para poder hacer un análisis todavía más completo, tenemos un invitado por la vía telefónica. Está el internacionalista, analista también, obviamente, Nicolás Birsi, analista independiente. Por favor, Nicolás, muy buena noche. ¿Cuáles son sus primeras impresiones ante esta situación que el mundo está viviendo? Muy buenas noches. Nicolás. Estamos al aire. Quisiéramos conocer cuál es ese análisis que hace usted de esta situación que se sigue dando entre Irán y Estados Unidos, especialmente con este contraataque que se tiene durante la noche del martes en territorio de Irak. Estamos precisamente con el analista independiente en materia internacional, ¿verdad, Sandy? Nicolás Birsi. Nicolás, le habíamos hecho la pregunta para acá a la medida. ¿Cuáles son sus primeras impresiones que tiene sobre este ataque, esta respuesta que está dando Irán al atacar estas 2 bases estadounidenses? Bueno, era de esperar por la represalia que tomó Estados Unidos contra el general Soleimani, que era el comandante de las fuerzas revolucionarias, que es la fuerza militar élite de Irán. Hay que recordar que aquí el agresor es Irán. Habían atacado la embajada de Estados Unidos el día anterior bajo el comando del general Soleimani, a pesar de las advertencias directas que había dado el presidente Trump, que si siguen con las mismas provocaciones y agresiones que tomaban durante el tiempo de Obama, que él iba a responder contundentemente, y efectivamente lo hizo. El general Soleimani es el número 2 en términos de poder, era el número 2 en términos de poder en Irán, y el presidente Trump, al haberlo mandado a matar, manda el claro mensaje que el próximo podría ser incluso la cúpula del liderazgo del régimen totalitario iraní. Nicolás,
Por la parte de la Casa Blanca ya se han hecho algunas acciones en cuanto a reforzar la seguridad, pero sobre todo, según se daba información en las últimas horas, que Estados Unidos está analizando cuál será el próximo paso. ¿Qué se esperaría en los próximos días, en las próximas horas como una respuesta de Estados Unidos? ¿Será que se va a abstener o cuál sería esa tendencia? ¿Cómo lo ve usted? Mire, por la misma razón de mandar a matar el número 12 de Irán, el líder de las fuerzas militares, en Irán, Estados Unidos se apoderó y es dueño de la lógica de escalamiento. Irán, por tan duro que pegue Irán directamente a Estados Unidos le puede pegar en 1000 veces más duro. Entonces, ese mensaje ya se mandó. Ahora, yo creo hay que también dimensionar los ataques de esta noche con la información imperfecta e incompleta que tenemos al momento. Parece, la información que yo tengo es que los misiles se lanzaron desde Irán, ¿sí?, de tierra a tierra, ¿sí? Y esos misiles son bastante precisos. ¿Me escuchan? Sí, así es. ¿Sí? Ahora, entonces, y también, si vienen de posiciones fijas en Irán, Estados Unidos tiene todas esas posiciones fijas mapeadas. Claro. Entonces, si apagan la luz o echan el agua en el baño, en cualquiera de esos lugares, Estados Unidos ya sabe qué pasó. Ahora, y hay que tomar en cuenta también que se reporta que no hubo bajas, quiere decir que no pegaron en el blanco, siendo misiles bastante precisos. Entonces, si fue así, o son bastante incompetentes los iraníes o no querían pegarle a nada. ¿Me siguen la lógica? Sí, yo creo que escuchamos. No querían responder. Enviar un mensaje al final. Querían responder a la respuesta de Estados Unidos, querían responder a la muerte del general Soleimani, pero sin provocar mayores respuestas por parte de Estados Unidos. Ahora bien, Nicolás, hay una cosa que creo yo que es bastante preocupante y que tenemos que prestar atención. ¿Cuál es el punto de vista suyo de las declaraciones, digamos, oficiales que se tienen del gobierno iraní en este momento? Es decir, ellos ya dijeron claramente, lo han hecho público, que si Estados Unidos responde a este ataque de esta madrugada para horas de Irak, pues entonces ellos simple y sencillamente como país van a bombardear Dubái en Emiratos Árabes Unidos y van a bombardear una ciudad israelí. ¿Cómo podemos entender esta cuestión o qué lectura vamos a darle a esta amenaza iraní? Es una amenaza con poca credibilidad, porque hay que recordar que, Irán ataca a Israel. Mire, todo es un riesgo, todos los escenarios que tú mencionaste son posibles. Lo que estoy diciendo es que no son probables. Entiendo. Pero hay que recordar que Israel tiene muchas ganas y mayor justificación para atacar a Irán, y lo único que lo ha detenido a Israel es Estados Unidos. Si Irán ataca a Israel abiertamente, Israel va a responder eliminando sus reactores nucleares como viene queriendo hacer ya por 10, 15 años. Entonces, pero ataques terroristas ya los están financiando de todos modos. Eso es día a día, lo hace Irán. Ahora, de atacar Dubái, entonces ya se enlista toda una oposición musulmana árabe en contra de Irán, porque el rival geopolítico de Irán, el mayor rival geopolítico de Irán no es ni Estados Unidos, no es Israel, es Arabia Saudita. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la lógica para atacar Dubái? ¿Cuál sería la lógica? Entonces, ahí se quedarían todavía más aislados Irán. Hay que recordar cómo el mundo está reaccionando por lo que se llama el síndrome de Trump. Cualquier cosa que hace Trump es mala. Entonces, aunque no necesariamente lo sea. Sí, exactamente. Entonces pero así es como reacciona el mundo. Trump mató a un terrorista asesino y el problema es que el día anterior estaba organizando el ataque a la embajada americana y uno pensaría que
que mandó a matar a la Madre Teresa, que en paz descanse. Pero y el mundo, los medios masivos y el mundo está bastante en contra de Estados Unidos porque Trump ordenó este ataque. Si Irán resulta atacando Dubái, ¿sí?, o Israel, no tendría ninguna razón por qué hacerlo. Entonces perdería mucho del apoyo que ahorita tiene. No sé si me logro explicar. Irán ahora, por ser el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Irán tiene más apoyo de lo que normalmente tendría. Y ese apoyo se desvanece el momento que Irán ataca a Dubái. No tendría ninguna razón por hacerlo. ¿Cuál sería la salida que se podría vislumbrar ante esta situación? ¿Existe alguna esperanza para que finalice este conflicto que se ha generado entre Estados Unidos e Irán? Bueno, si no hubo bajas, de repente Estados Unidos no responde a este ataque. No sé, porque Irán, si no, Estados Unidos no responde a este ataque en el cual no hubo bajas, Irán puede gritar al cielo que respondió al ataque de Estados Unidos y recuperó su honradez y su reputación, pero tampoco le dio a Estados Unidos razón para destruir más bases militares en Irán. No sé si me explico. Sí, Nicolás, y en concordancia con lo que estás diciendo en este instante, hay algo que creo yo es muy interesante y tú como experto, analista independiente internacionalista, nos sabrás dar una mejor explicación. Es decir, la postura de las grandes potencias mundiales hasta cierto punto puede parecer bastante cauta en este momento. El pronunciamiento de Rusia, el pronunciamiento de China, de la misma Unión Europea y del resto de países, inclusive de Israel, porque Netanyahu hasta el día de ayer había dicho que este era un asunto de Estados Unidos y de Irán. Pero ¿crees que esto vaya a evolucionar hacia una escalada de mayor tensión o de una fase ya netamente bélica? Es que eso puede ocurrir, pero no precisamente por el asesinato de parte de Estados Unidos al general Soleimani y estas represalias. Irán está en rumbo a un choque existencial con el actual régimen que tiene, porque está persiguiendo armas nucleares. El presidente Trump ha sido muy firme en declarar que no van a obtener armas nucleares mientras él sea presidente. ¿Ya? Entonces, y ahí está implícito la amenaza de Estados Unidos, superada en la credibilidad solo por la amenaza israelí de atacar a los reactores nucleares de Irán. Entonces, tarde o temprano, ese pleito se tiene que pelear. Pero en base a este pleito ahorita, y de lo que en inglés se dice tit for tat, yo te pego, tú me pegas, eso puede terminar con este ataque de hoy en la noche, porque es un ataque fallido. Y, claro, y falló porque querían que fallara, porque lanzaron misiles bastante precisos sobre posiciones fijas. Sin causar bajas. Y sin causar bajas. Entonces no le querían dar al blanco, o son hiper incompetentes o no le querían dar al blanco. Y entonces lo que querían es poder decir que respondieron a Estados Unidos y recuperar su honor. Y si ahí se queda, se puede quedar ahí, no hay mayor razón para preocuparnos, para que Estados Unidos responda aún más. Ahora, si hubieran bajas, sí, amarran las manos del presidente de Estados Unidos y va a responder con contundencia, porque él ya señaló que hay 52 sitios en Irán que están mapeados para futuros ataques de ser necesario. Nicolás Birsi, queremos primero agradecerle en esa calidad de experto independiente como analista en los temas internacionales, de haber compartido con nosotros este tema acá en A la Medida. Seguramente lo vamos a seguir teniendo como invitado. Y yo creo, Sandy, que podemos darle una conclusión a este tema, ¿verdad? Definitivamente. Y una de ellas es, bueno, toda esta situación sin duda va a depender de cuál será la respuesta del presidente de los Estados Unidos ante esta situación que se ha registrado en Irak, este ataque que se da por parte de Irán. De eso va a depender prácticamente, porque si él decide contraatacar, la misma respuesta posiblemente va a recibir. No sabemos en qué dimensiones. Amanece en aquellas latitudes
o anochece en las nuestras en una muy, pero muy tensa calma. Vamos a ir a una breve pausa comercial y vamos a traer, Sandy, durante varias noches, hoy vamos a empezar con el tema de seguridad, los retos del próximo gobierno. ¿Qué te parece? Después de la pausa estaremos analizando cómo está la seguridad y cuáles serán esos retos que encontrará el presidente Yamatei. Después de la pausa lo invitamos a seguir con nosotros. Por favor, no cambie. Sabe que nosotros somos a la medida. Es momento de abordar esos retos que tienen las autoridades próximas para nuestro país. Y uno de ellos es la seguridad. ¿Por qué hablamos de este tema? Porque se siguen registrando ataques armados. Y por cierto, hoy un trabajador en una ferretería fue asesinado a tiros por un sicario en la entrada del negocio. Esto ocurrió en Chinautla. 3 balazos le quitaron la vida a Óscar Alfredo Chajón, de 23 años, quien trabajaba en una ferretería ubicada en el sector 3, Villas del Milagro, del municipio de Chinautla. Según indicaron compañeros de trabajo del fallecido, el sicario estaba esperando a la víctima cuando se acercó. Le disparó sin piedad. El cadáver de Óscar quedó dentro del negocio. El asesino escapó corriendo hacia un barranco del sector. Agentes de la Policía Nacional Civil a su llegada iniciaron con la búsqueda del responsable sin obtener resultado positivo. Afortunadamente, el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil cuentan con el video de las cámaras de seguridad del negocio que darían pistas del sicario. Familiares desconocen el móvil del asesinato, pero manifestaron que Óscar Alfredo Chajón tenía 4 meses de trabajar como ayudante del camión repartidor de materiales de construcción de la ferretería. Y es que el mayor reto del Estado de Guatemala, hoy por hoy, definitivamente lo hemos discutido acá, es la seguridad. Sandy, si bien es cierto, se ha disminuido el índice de hechos delictivos, y así lo planteaban ayer los voceros de Policía Nacional Civil, la percepción en la población es negativa todavía en este rubro. ¿Por qué? Porque uno de los primeros pasos para controlar de manera eficiente, eficaz, el tema de la seguridad en Guatemala es retomar el control inmediato y total del sistema penitenciario. Desde las cárceles se gestan muchos de los hechos delictivos como extorsiones, asesinatos, secuestros. Por ello es que es urgente la inversión en este rubro. Otro gran reto, solo por ir mencionando algunos, es en seguridad lograr, por ejemplo, que el número de agentes de Policía Nacional Civil se pueda duplicar o llegar al número que necesitamos en una población como la guatemalteca. Estamos hablando de 60 a 70 mil policías. Asimismo, la Policía Nacional Civil necesita también más apoyo de todo tipo para profesionalizarse, para fortalecer sus capacidades técnicas y obviamente las capacidades operativas, mejores equipos, mejores vehículos, mejores armas. Todo esto para tratar de empezar a combatir de una manera todavía mucho más fuerte y contundente al denominado crimen organizado. Definitivamente. Hay que aprovechar algo, y es que las personas se animan más a denunciar los casos. Eso es correcto. Pero obviamente tenemos que tener claro que es necesario seguir motivando a la gente, porque conforme reciban más denuncias, las autoridades van a poder investigar un poco más, pero también ir de la mano con el tema de la justicia, en el sentido que los casos se vayan acelerando, vayan avanzando finalmente, y que de esta forma entonces no se tenga una carga ahí estancada en los diferentes tribunales, Julio, para que de esta manera también las estructuras entiendan que las autoridades van tras ellos y que obviamente no pueden continuar operando con esa impunidad como varias estructuras lo continúan haciendo. La impunidad, imagínate tú, Sandy, si queremos avanzar en el tema de seguridad, fuera de las acciones propiamente dichas en seguridad, estoy completamente de acuerdo que de la mano viene el otro rubro, que es justicia. Hay un eslabón que une a los dos sistemas, el de seguridad con el de justicia. ¿Cuál es? El sistema penitenciario. La parte final del sistema de justicia y la primera parte del sistema de seguridad. Ahora bien, si no controlamos al sistema penitenciario, tenemos la batalla perdida. Pero por supuesto, si cuando se captura a un delincuente no tenemos un sistema de justicia debidamente fortalecido en el organismo judicial, en el Ministerio Público, en el INASIF, la Policía Nacional Civil y la Defensa
defensa pública penal, entonces vamos a seguir contando con un gran flagelo que en su momento se supone que venía a combatir acá en Guatemala y apoyarnos en ese tema, la Comisión Internacional contra la Impunidad, pero que realmente fue un experimento fallido en ese sentido. Los esfuerzos por su parte del Estado guatemalteco a través de las acciones del Ministerio Público han dado unos resultados más interesantes en los últimos tiempos. Definitivamente, Julio. Y mira, lo sorprendente también es que, si bien casi que todos los días estamos dando a conocer que ataques armados, situaciones de violencia, llama la atención que en los últimos días se han dado diferentes situaciones. Por ejemplo, solo en horas de la tarde y de la noche se han reportado varios ataques armados. Dentro de ellos está el trabajador o la conductora de un famoso tuk-tuk, los mototaxis, que fue asesinada, la atacaron. La Ruta 22 también fue atacada, varias personas resultaron con diferentes heridas. Son varios ataques que se han realizado. Ahí están las imágenes de lo que hablas. Exactamente, y nuestro compañero Samuel Orozco nos daba detalle acerca de esta noticia originada en la zona 6 capitalina. En la zona 1 ocurrió el ataque de la Ruta 22. Son varios ataques que se van registrando, casualidad o no, es decir, envían un mensaje también a las autoridades, ¿no crees? Sí, Sandy, y el mensaje realmente es muy directo, es un desafío abierto a las autoridades. Que sí. Por supuesto que obviamente, digamos que Policía Nacional Civil, de conformidad a lo que veíamos el día de ayer, está haciendo esfuerzos, hasta inclusive de su propia autodepuración. Pero necesitan apoyo también. Pero necesitan mucho apoyo. Entonces, uno de los primeros grandes retos que va a tener que continuar en el fortalecimiento el presidente electo Alejandro Yamatei, que está prácticamente a 7 días de asumir el poder, es la inversión y las decisiones fuertes en materia de seguridad. Yamatei, recordémoslo todos, es un amplio conocedor de este sistema. Él estuvo a cargo de la Dirección General del Sistema Penitenciario y sabe que desde ahí se están fraguando muchos de estos delitos, como los que tú nos presentabas en este resumen, en los cuales, pues, lamentablemente el guatemalteco lo que quiere es resultados porque está muriendo literalmente en las calles. Por supuesto, son planes que ya las autoridades van a explicar porque hasta el momento obviamente no lo han expuesto y hay estrategias que no se pueden dar a conocer por evidentes razones, pero hay algo que es preocupante, Julio. A ver, Sandy. Y es el hecho de no tener un presupuesto adecuado. Es decir, ya se había hecho una propuesta, aumentar el presupuesto actual. Pero no se conoció, no se aprobó prácticamente en el Congreso de la República, va a funcionar con el mismo del año pasado. ¿Eso qué tanto puede atar también al presidente y obviamente a quienes estén al frente de las diversas carteras de seguridad? El tema presupuestario siempre es un gran problema porque es que si de verdad queremos mejorar la seguridad, tenemos que entender que hay que hacer esos cambios que estamos diciendo y muchísimos más, pero para hacer los cambios, Sandy, lo que se necesita es presupuesto. A ver, el sistema penitenciario no sirve lo que hay ahorita, entonces hay que construir nuevas cárceles. Empecemos, no por todas, pues, porque son 20, empecemos por una, cárcel de verdadera máxima seguridad, para tener allí a los líderes, por ejemplo, de las clicas, de maras, para tener ahí a los secuestradores, a los sicarios, etcétera, embartolinados como debería de corresponder. Pero todo esto cuesta millones de quetzales. Y si desde el Congreso de la República esto tampoco es apuntalado, entonces siempre vamos a quedar bastante débiles en este rubro y en esta materia que es la seguridad. Solo por mencionar un tema, porque es que en seguridad podemos hablar tantas cosas, ¿verdad, Sandy? Así es, definitivamente. Pero ya casi para ir concluyendo con este tema, vamos a mostrar otra información, porque es importante también mencionar entonces el poder hacer funcionar el Sistema Nacional de Seguridad. Correcto. Porque recordemos, este existe desde el 2008, pero no han logrado esa integración eficaz que se necesita. El Sistema Nacional de Seguridad consiste en la Secretaría Técnica, la Inspectoría General, el INES, la Comisión de Asesoría y Planificación del Presidente en materia de seguridad. Estas son las entidades que lo conforman. Y otro aspecto de seguridad que a veces no se contempla es el tema de la prevención de riesgos y, por supuesto, también la prevención de la violencia. Para empezar, los cambios en seguridad debe combatirse y prevenirse el fenómeno de la extorsión, que es uno de los que constantemente se está registrando y por lo visto las estructuras se van fortaleciendo. También robos en buses, otro tipo de delito en contra de la vida y el patrimonio, son temas que deberán considerar como prioridad también las nuevas autoridades. Hay mucho por hacer en esta materia, vamos a ir concluyendo el tema sin olvidar que la seguridad es tan integral que abarca desde la seguridad que usted conoce como seguridad pública, seguridad alimentaria, seguridad vial, seguridad contra riesgos y desastres naturales o causados por el hombre y la seguridad propiamente dicha que se traduce en esa violencia que debe ser eliminada, erradicada de la vida del guatemalteco.
conozca otras noticias porque después de una serie de divisiones, la Comisión de Postulación de Salas de Apelaciones aprobó la fecha en la que entregará la nómina de aspirantes al Congreso de la República. El plazo fijado en la sentencia de la SC de 20 días se cumpla tomando como punto inicial el 6 de enero y punto final el 25 de enero. Por favor, que se sirvan levantar la mano los que están de acuerdo en aceptar dicho plazo. Luego de 2 votaciones, la postuladora aprobó que el 25 de enero se entregue la nómina de 270 candidatos a magistrados de sala al Congreso de la República, atendiendo la resolución de la CC. Sin embargo, la integración de nuevos candidatos y la tabla de gradación generaron una serie de discusiones. ¿Qué es lo que en un momento dado, a mi juicio, mi humilde opinión, la Corte de Constitucionalidad está diciéndonos? Que se debe privilegiar la carrera judicial. Bajo un concepto nos está diciendo que nosotros no tenemos que ver absolutamente nada, sino que es una entrada directa de los señores jueces y juezas. Los que tenían interés no debían presentarlo ante la comisión, sino ante el Consejo. Muchos jueces que no habían participado ahora están participando. Lo conozco personalmente por 2 juezas civiles que lo hicieron y una juez de lo penal. Si lo vamos a aceptar o no, eso sí ya es decisión de la comisión, ¿verdad? Como se retrotrajo el proceso, entonces tenemos que volver a hacer toda la evaluación, pero la sentencia en ningún momento dice que no podamos excluir de nuevo a las personas que no cumplan con los requisitos. Lo que está diciendo es, miren, se deja sin efecto cualquier exclusión que se hubiera hecho. ¿Por qué? Porque la otra parte de la sentencia nos está diciendo que se retrotrae a la recepción de los expedientes. Por aparte, el ente colegiado aprobó por unanimidad publicar el próximo jueves el listado de candidatos a magistrados que fueron excluidos antes del fallo de la Corte de Constitucionalidad, con el fin de establecer una cifra oficial de aspirantes. El Congreso de la República solicitó a la Contraloría General de Cuentas que se pueda realizar una fiscalización administrativa y financiera de la gestión del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Por medio de un comunicado, la Comisión Permanente del Congreso de la República lamentó lo que llamaron una mala gestión administrativa por parte del Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, quien no realizó los ajustes presupuestarios sobre la asignación de 100 millones de quetzales, lo que no ha permitido el pago de salarios y aguinaldo de más de 700 empleados de la institución. Dentro de su presupuesto él tenía destinados 100 millones, se gastó 120 millones. La diferencia de esos 20 millones no le pagó salario y aguinaldos a su gente. Ahí él incurrió en malversación de fondos públicos y también incurrió en abuso de autoridad porque hizo uso de un dinero que es público en temas que no le correspondían. Entonces, nosotros los diputados del Congreso de la República, y como también he escuchado al presidente de Guatemala, en un gesto humano, vamos a estudiar esta problemática y la solución va a ser en ver de cómo se le provee los derechos a los trabajadores que no recibieron sueldo y aguinaldo. Ahora el Congreso solicita a la Contraloría General de Cuentas realizar una fiscalización administrativa y financiera de la gestión presupuestaria de Rodas. Como así también ya lo hizo Comisión Permanente, de la cual yo soy secretario, para que la Contraloría General de Cuentas de inmediato fiscalice todas las actuaciones administrativas del Procurador de los Derechos Humanos. No lo digo yo, está de testigo a todo el pueblo de Guatemala. El Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, lo que menos ha hecho es defender los derechos humanos de todos los guatemaltecos. La Comisión de Derechos Humanos del Congreso citará este viernes al Procurador Jordán Rodas para que rinda un informe de la ejecución del presupuesto de la institución y que realice la solicitud formal de una ampliación para el pago de salarios de sus trabajadores. Bueno, y es que a todo esto la Procuraduría de los Derechos Humanos sigue afrontando un serio problema. ¿Cuál es ese? Pues el impago de un aproximado, Sandy, de 700 trabajadores que a esta fecha no han recibido su salario correspondiente al mes de diciembre y tampoco la parte que les correspondía al aguinaldo. En el acontecer de este conflicto laboral, el mismo presidente Jimmy Morales se pronunció
para que los diputados puedan apoyar en la resolución del pago a los trabajadores. Morales afirmó que Jordán Rodas no hizo su trabajo y que incumplió con sus funciones, lo cual se deja ver como la causa de este problema. Por su parte, los diputados al Congreso de la República, mediante un comunicado de prensa, tal y como tú lo indicaste, Sandy, pues informaron que la asignación presupuestaria 2019 para la Procuraduría de los Derechos Humanos era equivalente a 100 millones de quetzales y no a 120 como ha afirmado inclusive públicamente en redes sociales el Procurador de Derechos Humanos. Y entre dimes y diretes y entre la irresponsabilidad administrativa del señor Procurador de Derechos Humanos, su propia gente no ha cobrado su sueldo. ¿Qué te parece? No, imagínate, aparte de eso es una temporada difícil, la cuesta de enero. Complicado. Muchos de ellos tienen familia, tienen hijos que obviamente exactamente esperan. Entonces la inscripción, la compra de útiles, los uniformes, Sandy, todos los compromisos que se vienen en el tema de la educación, especialmente en esta temporada. Un mes bastante crítico donde las personas están esperando precisamente ese pago, que es un derecho que tienen, porque obviamente laboraron. Sí, ya laboraron. Y entonces ahora habrá que esperar porque si bien ya se dio también una orden, un amparo que se le dio al procurador para que se pueda hacer efectivo el traslado del presupuesto, no es una situación que en un par de horas se hace, lleva un procedimiento también. Tienes toda la razón y en esto yo quiero recordar algo. Recuerda que el señor ministro de Finanzas dijo en su oportunidad hace ya como 2 semanas que ellos como ministerio habían entregado la totalidad del presupuesto asignado para el 2019. Hoy el Congreso ratifica que lo que se había aprobado como techo y espacio presupuestario para la PDH son 100 o eran 100 millones de quetzales y no 120. Entonces la pregunta es, y yo creo que esto debemos hacérnoslo a todos los guatemaltecos, si yo tengo 100 millones de quetzales para los 500 o la cantidad de trabajadores de la PDH y todas las demás actividades, ¿por qué dentro del desglose presupuestario lo primero entonces que aseguro para los 12 meses no es el salario de mis trabajadores? Es que es un gasto fijo. Es que ya es algo que tú tienes que tener contemplado fijo, muy bien dicho, Sandy. Y dentro del presupuesto obviamente están esos rubros, ¿no? Los gastos fijos es donde está la nómina que se le debe dar prioridad porque obviamente tienes que cumplir con ese compromiso. También el tema de la inversión y hay otros rubros entonces que en el presupuesto tú debes programar anualmente. Y si consideras entonces que ese presupuesto al final no va a ser suficiente, que ha pasado con otras instituciones, se puede hacer. Donde se pide ese aumento presupuestario. Pero lo haces como tú bien estás indicando, lo haces con el tiempo suficiente. Con la programación. La programación, la justificación, pero además por los canales adecuados. Y en este caso los canales adecuados es a través del Congreso de la República. Pero no puede ser que tengas 100 y decidas voy a gastar 120. Ahora mi pregunta es, ¿y esos 20 millones de diferencia que ahora causan un déficit, en qué se han gastado? No creo que se hayan invertido. Entonces, ¿se han malgastado quizás? ¿Se habrán utilizado para viáticos? ¿Se habrán utilizado para viajes, para reuniones, para comidas? ¿Para qué? No lo sabemos. Para concluir este tema, me gustaría que compartieras unos últimos datos, por favor. Por supuesto, Julio. A manera de conclusión, hay que mencionar que los diputados al Congreso de la República entonces han solicitado que se realice esta auditoría de gastos del presupuesto 2019 de la PDH. A todas luces, es oportuno transparentar, por supuesto, la ejecución de fondos públicos de todas las instituciones y la auditoría podría determinar la razón por la cual se carece de fondos en la Procuraduría de los Derechos Humanos, ya sea por una mala ejecución presupuestaria o por un exceso de gastos no previstos o bien una mala planificación relacionada a cubrir los salarios de los trabajadores. En cumplimiento a sus atribuciones, la Contraloría tiene la facultad para hacer dicha auditoría, por lo que se espera entonces que se pueda realizar de una forma pronta y se conozca el resultado. Y ya para concluir, Julio, la última pregunta que te lanzo. Luego que la Contraloría dé a conocer esta auditoría, ¿qué podría pasar? Bueno, te podrías primero conocer la verdad y deducir las responsabilidades a quien corresponde. Sea como sea, el máximo encargado de la PDH, le guste o no le guste, es el señor Procurador Jordán Rodas y por el momento tiene a sus trabajadores sin salario y eso no se hace. El Consejo Apostólico de Guatemala ofreció una oración de gratitud a Dios por el gobierno del presidente Jimmy Morales y la primera dama Patricia de Morales. Dios Todopoderoso que estás en los cielos, con todo nuestro corazón venimos hoy a darte gracias, Dios, porque hace 4 años se te pidió, pero hoy regresamos para darte gracias.
sido bueno en nuestra nación. Has guardado nuestra nación. Has defendido a nuestra nación. Pero levantaste a tus hijos, Jimmy Morales y Patricia de Morales, como el presidente de la nación y la primera dama de nuestra nación. Hoy, Padre, con humildad venimos a darte gracias por ellos, porque la iglesia estuvo clamando estos 4 años. La iglesia oró en sus templos, la iglesia oró en las calles, la iglesia oró a toda hora. La iglesia, Dios de los cielos, viene hoy a darte gracias porque lo que te pedimos, tú respondiste. Con una oración y una prédica, el Consejo Apostólico de Guatemala agradeció a Dios por la culminación del gobierno del mandatario Jimmy Morales y las acciones que realizó a favor de nuestro país. Gracias a Dios a estas experiencias, porque estas mismas nos servirán para formar nuevas generaciones. Gracias a Dios, ya no solo oramos por los gobernantes, como iglesia podemos prepararlos en integridad, acompañarles con nuestras oraciones y acciones de fe. Si escuchamos a Dios, preparamos y elegimos a las personas que Él quiere, habrá más bendición para Guatemala. En las instalaciones de la iglesia Candelero de Oro, ubicada en el departamento de San Marcos, decenas de guatemaltecos se unieron en oración. Y Dios me ha dado la bendición y el privilegio de poder servir a Guatemala desde la presidencia de la República. Y de acuerdo a nuestra fe cristiana y la filosofía del cristianismo, nosotros podemos entender que según el maestro de maestros, no es más grande aquel que tiene más a su servicio, sino aquel que puede servir a más personas. Imagínense ustedes la dicha de poder servir a todos los guatemaltecos. Eso es un privilegio que de corazón lo agradezco. De esta manera, el presidente de la República, Jimmy Morales, agradeció la confianza brindada durante sus 4 años de gestión y aseguró estar satisfecho con los resultados obtenidos. Guatemala está fuera de la lista de paraísos fiscales del gobierno de Francia, según anunció el gobierno europeo en un comunicado. De esta manera, Panamá es el único país de la región que continúa en la lista. El comunicado insta a Guatemala a fortalecer la lucha contra el fraude y la evasión fiscal. Según el Instituto Nacional de Estadística, la inflación en Guatemala cerró el 2019 en un 3.41%. Tan solo en el mes de diciembre, la inflación fue de un 0.60%. En otras palabras, durante el 2019, los precios de los bienes y servicios han aumentado en promedio un 3.41%. En comparación, México alcanzó el 3% de inflación, Nicaragua superó el 4%. Caso contrario, Costa Rica alcanzó el 1.6% y El Salvador una cifra negativa. Según el Banco de Guatemala, el tipo de cambio de referencia vigente para este 7 de enero se mantuvo en 7 quetzales con 70 centavos por cada dólar. ...77 propuestas de reforma a la ley electoral y de partidos políticos fueron recibidas ante la Comisión de Actualización y Modernización Electoral del Tribunal Supremo para el proceso de elecciones generales 2024. Eddie Fernández, director del Instituto Electoral del TSE, dio a conocer cómo se desarrollará la segunda fase de trabajo que realiza la Comisión de Actualización y Modernización Electoral. 77 propuestas fueron presentadas en el periodo comprendido entre el 15 de noviembre al 13 de diciembre de 2019. Al cierre del plazo para recibir las propuestas, se recibieron 77 propuestas de organizaciones, las cuales estamos sistematizando en este momento para tener una primera reunión de consulta y deliberación con las organizaciones proponentes el 17 de enero. Esas propuestas, ¿cómo serán las reuniones? ¿Cuántas serán? ¿Cómo se van a programar? Tenemos programadas 7 reuniones, todos los viernes a partir del 17 de enero. Las propuestas se están sistematizando en 6 ejes que tienen que ver con justicia electoral, con proceso electoral, con sistema electoral, con régimen de medios de comunicación y de financiamiento de
de partidos políticos. Entonces estamos organizándolas para abordarlas temáticamente durante las reuniones que se tienen programadas. El funcionario del Tribunal Supremo Electoral explicó el proceso que se realizará a partir del 17 de enero de 2020. Seguiría que la Comisión de Actualización y Modernización Electoral entregue al Pleno de Magistrados un instrumento que hemos denominado o que se ha denominado en el acuerdo de creación de la Comisión, matriz de propuestas estratégicas, lo que el Pleno de Magistrados debería o podría tomar en cuenta para eventualmente presentar una iniciativa de reforma a la ley electoral. ¿Esto podría ser en 2020? Podría ser en 2020. ¿No hay un plazo específico para presentar propuestas? No se tiene un plazo específico. La ley electoral y de partidos políticos establece que si el Tribunal Supremo Electoral decide presentar una iniciativa de reforma a la ley electoral, el Congreso debería conocerla en antes de que termine el primer periodo de sesiones ordinarias de la nueva legislatura. Entre las propuestas presentadas destacan los temas de financiamiento electoral y el fortalecimiento del Tribunal Supremo Electoral. En otra información, la Procuraduría General de la Nación dio a conocer el monto de recuperación de dinero a favor del Estado logrado durante el año 2019. Vea por favor la información. Durante el 2019, la Procuraduría General de la Nación reportó una recuperación de más de 40 millones de quetzales, lo que representa un aumento de 50% en comparación al 2018, cuando se registraron 25.9 millones. Los casos llevados por PGN se orientaron al área penal o tributaria. Esto es relacionado con casos tanto de defraudación tributaria, defraudación aduanera, casos de peculado o donde el Estado de Guatemala se ve afectado porque se ha sustraído dinero del erario nacional. Este aumento también incluye un aumento del número de casos atendidos. Sí, efectivamente. En el 2018 ingresaron un total de 1.001 procesos al área penal. Casos en donde, valga la redundancia, participó la Procuraduría General de la Nación a efecto de recuperar el dinero afectado en su patrimonio. A diferencia del 2019, que ingresaron 1.349 expedientes. Esto deviene de la creación de juzgados especializados en materia tributaria. Sin embargo, el área penal de PGN contempla un aumento de la carga de trabajo debido al cambio de autoridades en ministerios y corporaciones municipales. Se aumenta el trabajo, especialmente en estos procesos de transición con nuevas autoridades. Sí, exacto. Sí, porque resultan nuevos hallazgos de dinero que se ha sustraído. Claro, esto lo hacen también con acompañamiento de Contraloría. Exactamente, sí. Siempre tiene que mediar un informe de Contraloría para que nosotros sustentemos nuestro requerimiento, ya sea en la reparación digna o en alguna medida desjudicializadora. Los recursos recuperados pasan a un fondo común y posteriormente son distribuidos a varias entidades. Y de esta manera concluimos. Que descanse. Feliz noche. Chao, hasta mañana.